Primero, ha de ser un poder por delegación, que normalmente debe ser explícita, pero que puede ser implícita, nada parecido a que ese poder lo puedan originar los medios de producción. Segundo, los intereses del que manda y del que obedece han de estar armonizados. Si lo que se manda es bueno para el que da la orden, ha de ser bueno para el que obedece. A la inversa, si resultase ser malo para el que obedece, ha de resultar también malo para el que manda. Si el que manda se puede beneficiar a costa del que obedece, tendríamos unas relaciones personales próximas a la esclavitud, como todavía ocurre en estos tiempos, lo que indica que no hemos abandonado del todo la relación amo-esclavo. Tercero, el que manda debe rendir cuentas de su gestión al que obedece, quien le permitió, delegando, ejercer el poder que ostenta. Esta es la única manera digna de obedecer, la única manera humana. Por ello, la relación de socio que permite la delegación transitoria de poder y que exige la rendición de cuentas ante los poderdantes es digna del ser humano. Nada parecido a un mercado de trabajo, que es uno de los conceptos más vergonzosos que la economía ha elaborado. Poner el trabajo humano en mercado es como poner al hombre mismo en mercado. Puede que a mi planteamiento se le tache de utópico, ya veremos que no es así, pero yo digo que la empresa actual es peor que una utopía, es sencillamente un error. La hipótesis que me da resultado en parte de la idea de que el fundamento del poder de decisión suele estar en el riesgo, o en general en el grado de afección. La razón es bien sencilla. Si el que corre un riesgo no tiene poder para controlarlo porque otro decide por él, ese otro le estaría dominando. En suma, la afirmación del que arriesga decide es un nuevo valor vivencial, que nos viene a decir que el poder no radica en las mayorías, que es el recurso a que acude la democracia actual, sino en las personas o en las comunidades de personas a las que afecte un problema. Y esto, aunque se trate de un grupo minoritario. Nada tiene que decidir la mayoría en un asunto que solo afecta a un grupo minoritario. Ya podemos ir pensando en una política que margine el concepto de la conquista del poder para imponer ideas o métodos a los demás y lo sustituya por otro más humano que busque la distribución del poder mediante estructuras decisorias y tienda a dar a cada ser humano el poder de decisión adecuado a sus circunstancias. Concretamente, y bajo este supuesto de basar el poder en el riesgo, en la empresa podríamos admitir como hipótesis a confirmar que el riesgo empresarial de sus miembros podría fundamentar el poder de gestión. Desde este punto de vista tenemos por una parte el riesgo del aportador de capital de perder toda o parte de su inversión si la empresa fracasa. Corre riesgo, luego el inversor tiene derecho a decidir. Por otra, podemos preguntarnos por el riesgo empresarial del trabajador. ¿Qué pierde el trabajador si la empresa fracasa? Pues pierde su puesto de trabajo. Luego también tiene derecho a gestionar. Por su propia condición de trabajador, por el riesgo que asume, sin necesidad de comprar partes sociales de la empresa. De esta forma, vinculando el poder al riesgo empresarial, la buscada asociación entre inversores y trabajadores es posible. Una evolución atemperada a favor de los que trabajan, entre los cuales puede estar el propietario en cuanto gerente, pero que mantenga los estímulos fundamentales a la inversión, es lo propiciable de cara tanto a la creación como a la redistribución de los bienes de la tierra. Por tanto, proponer un concepto evolutivo del poder empresarial no parece un disparate, especialmente si ello ayuda a la integración de inversores y trabajadores. El problema se reduce entonces a que esa evolución del poder sea eficaz, tanto para la creación de empresas como para la paz social. Por otro lado,
La empresa-sociedad es compatible con un mercado de cosas, donde la actividad empresarial tiene su contraste adecuado, pero no lo es con el mercado de trabajo. En una economía de empresas-sociedad, el mercado será básico para determinar la renta de la empresa, cuya distribución fijará las rentas definitivas de trabajo y capital. Con cargo a la renta de trabajo se podrán dar anticipos irreversibles a los trabajadores y que cumplan la función social del salario actual. Además de esto, hay que considerar el reparto del poder y el fundamento de su evolución. Vinculado al riesgo, el poder del trabajador es inicialmente nulo, el mismo que tenía segundos antes de firmar el contrato de trabajo. Pero a la vista de ese contrato, el trabajador asume responsabilidades: trasladarse a una nueva vivienda, crear una familia, tener hijos y educarlos, especializarse en una rama de su profesión, etc. De tal modo que los trastornos que le produzca la pérdida de empleo crecen con el tiempo. Su riesgo crece y, por tanto, en esa misma medida debe ir incrementando su derecho de gestión. Por otro lado, el inversor, y a medida que va cobrando beneficios, ya no puede perder todo. Su riesgo y, por tanto, su poder de gestión deben de crecer. Son dos dinámicas contrarias pero coherentes y que permiten esa evolución deseable del poder. Esa evolución resulta así una consecuencia lógica de la teoría de un poder vinculado al riesgo empresarial. El problema está en determinar la velocidad de esa evolución. Si es muy lenta y dura siglos, la participación del trabajo prácticamente no existirá. Es el caso de la empresa privada, no participativa, en la cual la velocidad evolutiva del poder es nula y el trabajador no participa nunca. Pero la evolución puede ser más rápida, tan veloz como se quiera, y puede llegar a ser incluso instantánea. Si es así, los trabajadores tendrían todo el poder desde el primer momento. Sería el caso de la actual empresa autogestionada. Entre ambas empresas caben las soluciones intermedias que se quieran. Ambas son soluciones extremas del abanico empresarial y las dos están incluidas en la teoría de la empresa-sociedad, aunque sus extremos tienen un grado mínimo casi nulo de carácter asociativo que se busca. Desde luego, la evolución que se preconiza puede tener techo o límite, es decir, puede haber una parte del poder del inversor que permanece constantemente en sus manos. Se trata de una gestión no participativa. Ya veremos esto en los gráficos. Por contraste, habrá una gestión participativa en la que tiene lugar la evolución, es decir, la participación creciente del trabajo respecto al capital. Ambas gestiones derivan del riesgo del inversor, riesgo que se mide por la totalidad del capital arriesgado, o sea, por el capital que puede perder si la empresa fracasa. Si a este se añade el capital seguro, que es la parte de la inversión que puede salvarse disolviendo a tiempo a la empresa, se tendrán los exponentes de los tres tipos de capital existentes en la empresa: capital riesgo no participativo, capital riesgo participado con el trabajo y capital seguro. En todo caso, debe quedar claro que el capital no engendra poder, sino que ese poder deriva del riesgo de su aportación. Más claramente, el capital seguro no es origen de poder, no hay riesgo en su aportación. Por tanto, se puede afirmar que la empresa no tiene propietarios, sino miembros, y esta es la nueva frontera empresarial. La empresa se construye con aportaciones de capital y de trabajo que, como contrapartida, no pueden tener la propiedad de la empresa, que no existe sino unos derechos de gestión y unos derechos a la renta que sean suficientemente estimulantes para los aportadores de ambos. Veamos, frente a la tradicional dialéctica o proceso razonador, propiedad, luego poder, es decir,
propiedad de cosas, luego poder sobre personas, que es la dialéctica que venimos usando hasta ahora. Con el nuevo planteamiento se establece la dialéctica contraria, poder vinculado a la persona y sus circunstancias, concretamente al riesgo empresarial, luego acceso a la propiedad de cosas, es decir, a la renta de la empresa, no al poder sobre personas. Con este razonamiento se llega a la conclusión de que todos los miembros de la empresa deberían tener, poder de decisión. El objetivo de esta concepción sería, entre otros, la armonización de intereses, o sea, que lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos sus miembros y lo que vaya mal ha de ser malo para todos. Esta es la pieza clave del problema social. Si esto no se logra, solo nos quedará a los humanos seguir peleándonos de por vida. Por supuesto, lo que acabo de exponer tiene potencialidad de cambio social y deriva de una idea básica, la propiedad, a la cual se le ha dado la vuelta. Es decir, se trata de una idea revolucionaria. Pero yo entiendo que toda revolución, si queremos llamar así al cambio social, para que sea digna del ser humano, ha de tener tres características. Primero, ha de ser convincente en forma generalizada. Nada de ser impuesta por solo la razón de que le parezca muy convincente a sus promotores. Segundo, pese a que convenza, ha de ser libre. El que quiera la asume y el que no podrá marginarse de ella. La tercera es que en todo caso ha de ser eficaz, es decir, que resuelva el problema y de tal modo que a los que la asuman les vaya tan bien que a los que rechazaron esa revolución no les quede otra alternativa que incorporarse a ella si quieren prosperar. Solo una revolución convincente, libre y eficaz podría ser digna del hombre. Como resumen de cuanto he dicho, añadiría lo siguiente. Hoy se habla mucho de liberación, pero yo entiendo que la primera liberación que el hombre necesita es liberarse del poder de las cosas. Mientras las cosas tengan poder, la dignidad de las personas quedará lesionada y resultará indiferente bajo qué concepto y qué persona o grupo nos dominará. Lo que hace falta es que no nos domine nadie, liberarnos del poder de las cosas, eso es lo que hay que hacer de inmediato. Por todo ello, debe quedar patente que capitalismo y socialismo real están en el mismo campo, en el del poder de las cosas que uno entrega a la persona privada y otro al Estado. Lo que hay que hacer, lo que hay que lograr no es exactamente ver a quién entregamos el poder de las cosas, sino cuestionar ese poder. No es buscar una solución intermedia entre uno y otro, sino más bien hacer lo contrario de lo que hacen los dos, quitarle el poder a las cosas y entregarlo solo a la persona.